este sentir, en este tenor, vamos a continuar hablando de algo que es muy importante y es muy bonito, y creo que ciertamente es para ir abrazando, acogiendo, dejándonos llevar a una comunión, a un estado del corazón, un modo de existir de mayor profundidad y de mayor madurez. Hoy vamos a hablar de algo que invita a la profundidad. Nadie se espante porque la profundidad es lo propio de Dios. Profundo no quiere decir que es para inteligentes o elegidos especiales, no. Lo profundo es lo propio de Dios. Cuando alguien ama como el amor de Dios, es profundo. Profundo quiere decir la calidad de amor que Dios tiene. El amor de Dios es profundo, muy profundo. No le encuentras los bordes ni el límite. Decían algunos, el amor de Dios es el mar sin orillas, el día sin ocaso. Eso es lo que queremos decir con profundo. ¿Y a qué nos referimos? Voy a leer algunos textos de la Escritura, del Nuevo Testamento, y luego vamos a comentarlo para que vean a qué nos referimos. Vamos a continuar con el tema de la oración, pero de verdad ciertamente una invitación a un mayor disfrute, a una mayor alegría, a un mayor descubrimiento de que Dios te ha dado todo hoy y siempre para abrirte el camino y darte el estado de felicidad, para que cada día la pases mejor, tu corazón esté más contento, más confiado y más en paz. El primer versículo que voy a citar de memoria es que Él nos ha dado su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, mi paz no es como la del mundo. Y lo juntamos con otro texto que viene en una de las cartas de Pablo, que es esta paz sobrepasa todo entendimiento, toda razón, va más allá de nuestro entendimiento, ni nos damos cuenta cómo opera, pero está operando. Otro versículo está en Juan capítulo 3, Jesús hablando con Nicodemo, donde dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mucha atención entonces. Dice, el viento sopla como quiere. ¿Quién es el que le ordena al viento por dónde? El viento sopla donde Él quiere. Y recuerden que está hablando del Espíritu, de Dios. Y oyes su sonido, te percatas de algo te das cuenta, no de todo, pero de repente dices, ay, se me movió mi sombrero, o me despeiné. O escuchas su sonido cuando el viento, perdonen, luego me dan los aires de poeta, cuando el viento canta en los árboles. ¿Se han oído al viento cantar en los árboles? A ver, alguien imite el canto del viento. Canta muy bonito.
algo te das cuenta. Pero Él es el que tiene la batuta, Él es el que tiene su propia iniciativa. Está hablando Jesús de la vida nueva, de la vida espiritual. Él sopla donde quiere y oye su sonido, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. No sabes qué es lo que está haciendo con toda claridad, con todo detalle, ni hasta dónde te está llevando, pero lo está haciendo. Otro versículo está en Efesios capítulo 3, donde dice: bueno, también lo voy a decir de memoria, perdón por no haberlo anotado, pero me lo sé muy bien. Dice: porque Dios hace en nosotros mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pablo está invitando a orar, Pablo está animándonos a vivir y dice: ten confianza en el poder de Dios, porque Él hace en tu vida mucho más de lo que pedimos o entendemos. ¿Ok? Muy bien. Y otro pasaje está en Corintios, segunda de Corintios, primera de Corintios, en el capítulo 14, verso 2, porque el que habla en lenguas espirituales, el que ora en el Espíritu, no entremos tanto en el detalle, en la minuciosidad del asunto de las lenguas, sino que quiero ir en el mismo tono de lo que vengo mostrando en los otros versículos. Cómo Dios actúa más profundamente que tu propia conciencia. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu Santo habla misterios. Es decir, habla las cosas más importantes de la vida. Por ejemplo, podemos darnos cuenta que podemos encontrar maestros de muchas cosas. Dices, es que este es experto en herrería, este es experto en física, este es un maestro de enfermería, en fin. Pero ¿cuántos maestros de vida, de comunión con Dios habrá? Eso es más raro. Que te encuentres a alguien que te enseñe a caminar y crecer y profundizar en la comunión con Dios. Los misterios, esas son las cosas importantes de la vida. Esto es tan importante porque sea cual sea tu trabajo o tu quehacer natural, todos, si aprendemos a tener comunión con Dios, digamos que esto lo abarca todo, pero ¿quién se dedica a esto? Es más, en muchos ambientes, en general en el mundo, para el mundo, es hasta inútil. Este está ahí, se encierra ahí 20 minutos ahí en su recámara y no sale,
Es inútil esto. Es inútil orar. Ahí miren esa viejita. Todos los días se va ahí a la iglesia y ahí se mete. Es inútil. ¿Será? ¿Será? Cuando creo que es lo más importante, y si me apuran, lo único importante. Porque todo lo demás vendrá por añadidura. Y luego dice más adelante, en el versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, en el espíritu, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¡Wow! Mi espíritu ora. Bueno, todos estos versículos nos hablan de cómo Dios actúa en tu vida mucho más profundo de lo que te das cuenta. Y esto lo vamos a comentar para que tengas mucha confianza que la acción, que la iniciativa, que la fuerza está en Dios, que actúe en ti más allá del entendimiento, más allá de tu propia conciencia. Pongamos ejemplos sencillos, hasta burdos. Haz de cuenta que vas a visitar a un amigo después de una operación, lo anestesiaron, y al ir despertando de la anestesia, a mí no me operaron. Oye, ¿qué estás diciendo? Y le abres la batita y le enseñas el tajo que le abrieron. Y dice, sí te operaron, pero te durmieron. Decía una hermanita de un lugar llamado Liceo o algo así, una francesita, muy jovencita, decía que cuando Dios quiere hacer algo en tu vida muy profundo, te duerme para que no estorbes. Miren, los seres humanos, los hombres y las mujeres, nos acostumbramos mucho a reducir la realidad a nuestra conciencia psicológica, le vamos a llamar así, nuestra conciencia psicológica. Es decir, que solo existe hasta donde yo veo, hasta donde yo entiendo. Solo me pasa lo que yo entiendo que me pasa. Y esto no es verdad. Reducir la realidad a tu sola conciencia es reducirla bien chiquitita. No todo lo que ocurre en nuestro ser lo comprendemos y nos damos perfectamente cuenta. Y cuando hablamos de la vida espiritual, de la vida interior, ni te platico. Esto se multiplica, se va al infinito y Dios está actuando, transformando, madurando, profundizando, limpiando, capacitando, vivificando, sanando un montón en nuestro corazón, pero es tan profundo que pasa un buen tiempo cuando nos damos cuenta y dices, Moisés cuando bajó del monte no estaba consciente y bajó y empezó a hablar con los hermanos y le dijeron, oye Moisés, espérate tantito. Ponte una telita sobre el rostro porque deslumbras, resplandeces. Moisés no sabía lo que había ocurrido, le tuvieron que decir, pero sí se le notaba. Perdón por los ejemplos burdos, este lo hemos puesto en otras ocasiones. ¿Cómo sabes que alguien fue a la playa? Porque está morenazo. ¿Cómo sabes que alguien comió algo que tenía mucho ajo?
El aliento lo delata. ¿Cómo sabemos que alguien tiene comunión con Dios y que Dios está actuando en él? Porque el que se expuso al sol está calientito y bronceado. Porque está más servicial, hay una mayor ternura en su manera de amar. La calidad de su amor se denota. Pero a lo mejor no sabe ni cómo. Levante su mano, yo voy a ser el primero porque este ejemplo viene de experiencia personal. Levanten su mano el que alguna vez o muchas veces, se ha levantado de la oración frustrado porque sintió que no llegó a ningún lado. De veras, no llegaste a ningún lado. Porque Dios hace mucho más de lo que pedimos o entendemos, pero nosotros queremos siempre tener una conclusión. No, y si tuve una comunión con Dios, pero buena, porque me habló y me dijo tal. Es más, saqué una predicación de ahí. Pero hermanos, muchas veces, al menos un servidor, muchas veces. Lo que pasa es que en algún momento, miren, eso está bien, por eso decía yo que es una invitación a la profundidad y a la madurez, y está bien. Al principio de nuestra vida cristiana, hasta la oración y hasta lo que hace Dios está en nuestro control. Yo voy a empezar con 2 cantos de júbilo, luego 3 cantos de adoración, luego 10 minutos de hablar en lenguas, luego voy a danzar, luego voy a gritar, luego voy a pedir, luego voy a orar y entonces al terminar ya tengo, Dios ahora sí me habló, ahora sí sentí. Eso está bien, no es malo en sí mismo. De alguna manera hay que comenzar, pero eso en algún momento papá mismo lo va a ir retirando. Porque si no quiere decir que hasta a Dios lo tenemos bajo nuestro control. Y va a llegar un momento en que va a decir, mira, lo más profundo, cuando yo quiero actuar muy profundo, te duermo. Y no literalmente, sino que se escapa la acción de Dios, la maravillosa fuerza transfiguradora de parte de Dios, del Espíritu Santo, se escapa de tu entendimiento, porque Dios hace mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque el que ora en el Espíritu habla misterios, su espíritu ora, pero su entendimiento queda sin fruto. Miren, una de estas maneras de constatar lo que estoy diciendo es hablar en lenguas. Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos impulse un ratito de decir, para, clándara y dice aquí Pablo, no sabes ni qué dices, y tu entendimiento no cosechó nada. Pero hablaste las cosas más importantes de la vida. Hablaste con Dios. Fue tu espíritu lo más esencial de ti, lo más profundo de ti, de donde viene la vida. Oró. Pero si no me di cuenta. Y lo mismo ocurre si tengo 1 hora de oración, o 5 minutos, o si tuve un tiempo que según yo fue muy fructífero. No estoy diciendo que esté mal, ojo. Puede ser que muchas veces tu oración a tu conciencia, el Señor revele, hable y digas, wow, Padre me abrazó. Decía un hermano, un padre de la iglesia, decía, creo que San Antonio Abad, el que
El que diga que entendió lo que ocurrió cuando oró, nunca oró. Y decía otro padre de la iglesia, si dices que en tu oración viste a Jesús, viste muy poco. Por eso me caen re bien los místicos, que saben. Si dices, wow, algunos de nosotros tuvimos fuertes impulsos en nuestro caminar espiritual, porque tuvimos experiencias carismáticas extraordinarias, infusiones extraordinarias del Espíritu, donde lloras, gimes, te alegras, tienes visiones, tienes profecía, dices, es que recuerdo un hermano que dice, es que un día que estaba yo en una aflicción muy fuerte, por errores en mi trabajo, me vi involucrado en un asunto judicial donde podía yo pisar la cárcel, y entonces me sentía tan afligido, pero fui a la oración y gemí con todo mi corazón, oré con todo mi corazón, Padre, ayúdame a pasar este tiempo, dame paz. Dice, y yo sentí como Jesús me abrazaba y ponía su mano sobre mí y toda mi angustia se fue. Gloria a Dios, eso está muy bien, pero hay veces que no pasa esto. Dices, no, me fue muy mal, es que tengo como varios días en que me ha ido muy mal en la oración. Quizá nunca te había ido tan bien. Lo que pasa es que cuando Dios actúa muy profundamente, te duele. David cantaba, revélame mis errores ocultos. De lo que no me doy cuenta, dice, aún en mi cama, aún cuando me duermo, dice el salmista, tú estás trabajando en mi corazón. Digamos, miren, si alguien sabía de oración en el Antiguo Testamento, ¿quién es? David. David oraba con su lengua materna, oraba en el Espíritu, cantaba con arpa. David sabía de comunión con Dios, pues él sabía que aún dormido, sin que él tuviera el control de las cosas, Dios seguía transformando su vida. ¿A qué nos lleva esto que estamos diciendo hoy? A que tengas mucha confianza. Así como decimos, porque tú vives, vivo yo. Cristo es la vida. Cristo llena todo en todos, está en todo lugar. Mi respiración es Cristo, mi luz es Cristo, todo es Cristo. De la misma manera confía. Dios siempre está actuando. Ahora, una cosa que creo que es de mucho provecho, sigo creyéndolo, es que sí seamos disciplinados y celosos como Jesús, de apartar un tiempo especial para tener comunión con Papá. Lo que estamos diciendo hoy, Jesús lo sabe perfectamente, pero no por esto dejaba de apartar un tiempo especial en la madrugada, en la noche, para ir a un lugar apartado, a solas, y encontrarse con su Papá. Pero no es tu disciplina la que tiene el control. ¿Sí me explico? Si es bueno apartarlo y ser disciplinado, ser celoso. Miren, Jesús muestra un celo muy especial por poder estar a solas con su Papá. Podían en todo el día estar tan ocupados ministrando, sanando, haciendo milagros, caminando a Cafarnaúm, a Jerusalén, a Betel, a donde tú quieras. Pero en algún momento decían, nos quedamos sin comer. Pero yo tengo, aguántenme aquí, les decía, ustedes quédense en esta orillita, y agarraba la barquita, y déjenme, yo necesito estar a solas con mi Papá. Y recuerden,
El silencio y la soledad no tienen ningún encanto en sí mismos. Yo quiero estar a solas porque quiero estar con alguien. Yo quiero estar en silencio porque el verbo, que es la palabra, es palabra que se escucha. Los enamorados siempre buscan intimidad. ¿Sí saben eso, no? Es que quiero estar a solas con mi amado. Ay, mijita, pues si tenemos todo el día con él, paseamos juntos todo el día. Sí, pero ahí estamos juntos ustedes. Lo digo un poco en broma, ¿no? Y en el mejor sentido, en el amor más puro. El amor humano es puro, el amor de pareja es puro. La Escritura no tiene ningún problema para hablar del amor. El mejor ejemplo, ¿cuál es? Del amor humano. ¿Quién se lo sabe? Cristo, por supuesto. Pero ¿qué libro en la Biblia es un poema de amor humano, de pareja? El Cantar de los Cantares. Dios no tiene ningún problema con eso. La pureza está en dónde nace, cómo se desarrolla. Es más, el amor de pareja es el lenguaje que eligió Dios para hablar de sí mismo y de ti y de la relación que tenemos con Él. Lo importante es estar enamorado, como siempre. El amor busca intimidad, el amor busca soledad, el amor busca silencio. No para estar solo, yo busco la soledad para estar con. Yo busco el silencio para escuchar a. Porque el que busque la soledad y el silencio para no oír nada y para estar solo, al rato va a necesitar terapia. No es para estar con alguien. El Cantar de los Cantares, mi amado, ¿dónde está mi amado? Hay un canto muy bonito en el Cantar de los Cantares, y luego por ahí hay una canción que a mí me gusta mucho de un cantante del mundo, pero que tiene esta frase: ¿alguien ha visto al amor de mi vida? ¿Alguien ha visto el amor de mi vida? Anda la sulamita buscando. Ese somos tú y yo, anhelando, porque miren, hablando de esta invitación a la profundidad, al principio yo sabía que tenía yo tal tiempo de oración. Decía yo, a las 6 de la mañana empiezo a orar y a las 6:40, por decir algo, ponle la hora que quieras. Ya terminé de orar. Oro de 6 a 6:40. Está bien. Después de un tiempo de que Dios, trabajando en lo íntimo de tu corazón sin que nos demos bien cuenta de todo, hoy sabemos que dices, de veras comencé a orar a las 6 y terminé de orar a 6:40, o ya el estado de mi vida es oración. Amén. Porque este trabajo tan bonito de papá en el corazón te va haciendo que te des cuenta: yo soy el alfa y el omega, yo soy aquel que no tiene ni principio ni fin de días. Es que no empiezo a orar cuando cierro la puerta de la recámara y digo, Padre, sino que de por sí ya mi corazón está anhelante de alguien. Y termino de orar cuando me salgo de la recámara y me baño, o es un permanente estado de atención. La oración se convierte en un modo de existir, en un permanente estado de atención. El corazón se convierte como en una antena. Dios te dotó de un sentido más profundo. Si no sabes oler, no vas a escuchar el perfume
¿Sí me explico? Si oyes una pieza musical, no la pienses, escúchala. Si oyes un maestro de física, piensa. Si vas a un museo donde están las obras de Van Gogh, míralas. Y con Dios, yo no sé explicarlo. Solo sé que hay un estado del corazón que está. Miren que nos miran con amor, escucha la palabra, Cristo es la palabra hecho carne. Para concluir, quiero decirte algo que me parece muy bonito e importante. Para vivir, miren, la vida y la oración se han fundido en una sola. Nadie que de verdad tiene comunión con Dios ora algo ajeno a su vida. Uno ora conforme a lo que está uno viviendo. Si tengo un problema con mi hija, con mi esposa, con mi papá, con mi jefe en la oficina, oro al respecto. Si tengo una angustia, un pesar, una soledad, una alegría, la vida y la oración son lo mismo. No hay separación. A lo mejor cuando comencé mi vida cristiana, apartaba yo en dos lugares. Esta es mi oración y esta es mi vida. Se han hecho una sola. Vivir es orar, orar es vivir. Si yo fuera un soldado, digo, yo necesito un maestro, un veterano de guerra, uno que ya haya ido a la guerra y me enseñe. ¿Sí o no? Recuerdo que hace poco tiempo, hace algunas semanas, leyendo una novelita que es muy bonita, que se llama Sin novedad en el frente, acerca de la Primera Guerra Mundial de unos soldados alemanes. Cuánto bien les hacían a los reclutas, a los nuevos que llegaban al frente. ¿Han visto películas de la Primera Guerra Mundial? Sí. Es una guerra que se desarrolló en el frente de batalla, en las trincheras. Rascaban zanjas, las sujetaban con pilares de madera y allí se daba la batalla. Pero de repente había bombas de gas venenoso que si lo respirabas te destruía los pulmones, te los descomponía, te los hace cajeta. O el sonido de tal bomba o de tal cosa. Y entonces me llamó mucho la atención cómo los jóvenes soldados, pero que ya tenían cierta experiencia en las trincheras, sabían oír. Y según el sonido decían, mira, este es un obús, esta es una bomba de tal, esta es una bomba de gas, ponte la máscara. Y los reclutas, si no tenían a alguien que supiera, se quedaban así, la de que llegaba la bomba de gas y decían, ay, huele extraño. Te llamabas. Si yo fuera un soldado, necesito a alguien que sepa. Si yo quiero vivir, necesito a alguien que encarne mi sueño. Y resulta que quien encarna el sueño de Dios y el tuyo es el mismo, se llama Cristo. Jesús es la encarnación del sueño de Dios, lo que Dios soñó. Con soñar quiero decir lo que Dios planeó que debe ser su hijo, sus hijos, sus hijas. ¿Cómo eres tú? El sueño de Dios eres tú. Bueno, el sueño del Padre lo encarna Cristo Jesús. Y el sueño tuyo de lo que es vivir, también lo encarna Jesús. Sí tenemos maestro. Maestro de oración y vida. De vida y de oración, de vida en el espíritu, de vida interior. Él sí sabe. Él sí sabe. Tenemos a alguien que encarna. Miren, hay veces que los jóvenes, particularmente los jóvenes, no tienen quien encarne en sus sueños. No hay alguien que sea el modelo de vida.
Yo sí tengo. Y confío y estoy seguro que tú también tienes. ¿Quién encarna tu sueño? ¿Quién es tu maestro? ¿Quién encarna todo lo que deseas en tu corazón, lo que anhelas, lo que ni tú mismo todavía eres muy consciente de lo que deseas? Hoy podemos hablar que hay una conciencia del espíritu que trasciende mucho la conciencia psicológica. La conciencia psicológica tenemos que aprender a relativizarla, porque se queda muy cortita. En cambio, la del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela aún lo profundo de Dios. Ahí sí. Hemos encontrado entonces el Padre y nosotros. ¿Quién encarna nuestros sueños? ¿Quién me enseña todo lo que es necesario aprender y vivir para tener una vida feliz y plena, llena de paz, llena de amor, llena de gloria? Mucho ánimo, hermanitos, nadie desmaye, nadie se sienta frustrado. A veces una mañana en que tu oración dices, es que se quedó en el silencio, no oí que me dijera nada, es que papá le pareció que el silencio es lo que necesitaba. Y entonces sales bien contento, porque tu oración siempre, como no depende de ti, siempre es una gran bendición. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.